Buenos días, mi nombre es Karina Rigali, soy médica de guardia del Servicio de Traslado Aéreo Terrestre perteneciente a la Dirección de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires. En la charla de hoy hablaremos de características, generalidades y situaciones especiales del traslado neonatal. Definiremos el traslado neonatal como la serie de procesos puestos en marcha para lograr la llegada en óptimas condiciones del recién nacido enfermo a un lugar de mayor complejidad. El traslado neonatal forma parte de las estrategias nacionales para disminuir la morbimortalidad. Para ello, se debe garantizar la atención durante las 24 horas, los 365 días al año, por personal calificado y entrenado en traslados neonatales de diferentes complejidades. Los motivos generales de traslado son: por presentar inestabilidad de uno o varios sistemas que puedan comprometer la vida y cuya evolución y tratamiento no se realizan en el hospital de origen. Posparo cardiorrespiratorio, distrés respiratorio grave, cardiopatías congénitas, shock, hipertensión pulmonar, estatus convulsivo, asfixia perinatal. Paciente con patología sin riesgo vital establecido o potencial que pueda beneficiarse del tratamiento o estudios complementarios en el hospital de referencia, prematuro, fallo renal, anemia aguda. Por requerir internación quirúrgica o técnicas complementarias que no puedan realizarse en el hospital de origen, gastrosquisis, onfalocele, mielomeningocele. Para la realización de pruebas diagnósticas especiales que no disponen en el hospital de origen, tratamiento con óxido nítrico, ECMO o hipotermia. Pacientes que han superado la fase de riesgo y pueden ser asumidos en el hospital de origen, a lo cual llamamos contrarreferencia. Existen situaciones en donde se decide no trasladar. Ejemplos: prematuros, menores de 23 semanas de edad gestacional, pacientes con malformaciones congénitas no viables o muerte cerebral. Ahora hablaremos de los medios de transporte elegidos. El traslado intrauterino es el transporte de elección para la madre y el niño siempre que sea posible y ha demostrado reducir la morbimortalidad perinatal con respecto al traslado postnatal. Una vez que se identifican los embarazos de riesgo, se procede a trasladar a la embarazada, ejemplo, amenaza de parto prematuro, parto múltiple, menores de 34 semanas, retardo del crecimiento intrauterino, hidrop o polidriamnios. El diagnóstico prenatal y una correcta planificación del momento del nacimiento hacen que sea posible el traslado perinatal. La posición adecuada para el traslado de la embarazada es el decúbito lateral izquierdo, para evitar compresión de vena cava y aorta. Una vez nacido el niño, cada equipo deberá contar con protocolos para decidir qué tipo de transporte se utilizará para cada traslado. Así tenemos el traslado terrestre realizado por ambulancias, la cual puede ser de baja complejidad, traslado de bajo riesgo, y ambulancias de alta complejidad, traslados críticos. Las ventajas: la disponibilidad, opera con todos los climas, no tiene restricción de peso, bajo costo. O bien el aéreo, ala fija aviones, ventajas: rápidos para distancias más largas, pueden ser presurizados, la cabina entra varios pasajeros. Y las desventajas: que requiere de aeropuerto, más personal, altos costos. Y las alas móviles, helicópteros, las ventajas son: rápidos, para áreas inaccesibles, desventajas: poco espacio, requiere de un helipuerto, límite de peso, clima no pressurizado, ruido y vibraciones, y es de alto costo. Se debe tener en cuenta también el recurso humano, que debe tenerse conocimientos teóricos y habilidades clínicas, habilidades técnicas, una buena comunicación, habilidades interpersonales, competencias relacionadas con el medio de transporte, formación continua. El equipo está formado por coordinadores, médicos, enfermeros, conductor y radiooperadores. El equipamiento, los insumos requeridos para el transporte y la medicación deben ser controlados y repuestos antes y después de cada traslado. La incubadora debe asegurar que un ambiente térmico adecuado, debe tener doble pared, dispositivos para cubrir las puertas abiertas y evitar fugas de calor, adecuada fijación al sistema de transporte. El material para soporte ventilatorio respirador neonatal, habitualmente ciclados por tiempo y limitados por presión, bolsa autoinflable,
tubos endotraqueales, laringoscopio, máscaras, cánulas, equipo de drenaje torácico y saturómetro. El material para soporte hemodinámico, monitoreo multiparamétrico, desfibrilador, manguitos de TA, bombas infusoras. Maletín con drogas. El personal debe estar familiarizado con el funcionamiento del equipamiento. La estabilización del paciente es un requisito indispensable para el traslado adecuado. Las conductas más importantes deben ser adoptadas antes del traslado y por consiguiente el tiempo destinado para ello puede ser aún mayor que el traslado mismo. La estabilización comienza en el centro que solicita la derivación, debe haber comunicación fluida con el médico de traslado para dar sugerencias y recomendaciones previas al mismo. ¿Qué consideramos al paciente cuando se encuentra estabilizado? Cuando se han puesto en marcha todos los procedimientos de soporte clínico, sus parámetros se mantienen estables y se sostienen en el tiempo, como para iniciar el traslado de una manera segura. Consideramos a un neonato estable cuando la vía aérea está permeable, hay una ventilación y oxigenación adecuada, su frecuencia respiratoria es entre 40 y 60 por minuto, una saturación entre 90 y 95 según la patología, piel y labios rosados, considerando acá las cardiopatías congénitas cianóticas, frecuencias cardíacas entre 120 y 160 por minuto, una TA acorde a la edad gestacional, la diuresis de 1 mililitro kilo-hora, los problemas metabólicos corregidos, una normotermia entre 36,5 y 37,5 y una buena respuesta terapéutica a la patología que presenta. Ahora comenzaremos por la estabilización respiratoria. Debemos saber que la dificultad respiratoria es la causa más frecuente de traslado del recién nacido a centros de mayor complejidad. Es responsable del 50% de los traslados. Puede ser de causa pulmonar o extrapulmonar. Lo primero que debemos ver es la vía aérea. Está permeable, para la cual evaluamos la entrada de aire. Si es buena, posicionamos la cabeza en posición de olfateo, ligeramente extensión del cuello, aspiramos secreciones para evitar obstrucciones. Si el paciente se encuentra intubado, debemos constatar permeabilidad del tubo, posición y fijación del mismo. Lo segundo que debemos ver es la ventilación y la oxigenación. Así evaluamos frecuencia respiratoria, requerimiento de oxígeno, cianosis, apneas y pausas respiratorias. Se debe tener en cuenta que solo se indica terapia con oxígeno por cianosis central. La acrocianosis es normal en el recién nacido. Administramos oxígeno por halo o cánulas nasales para mantener saturación según edad gestacional. Es importante calentar y humidificar los gases, sobre todo en recién nacido pretérmino, y colocar siempre una sonda orogástrica. En caso que el paciente esté en CPAP, debemos considerar: si hace más de 24 horas que está en esta modalidad, se puede transportar en CPAP. Si hace menos de 24 horas, consideramos la intubación para el traslado. Considerando la intubación, hay factores de riesgo que aumentan este requerimiento. Por ejemplo, pacientes de edad gestacional bajo, muy bajo peso al nacer, menor de 1.500 gramos, o necesidad de oxígeno superior al 50%. Indicaciones de intubación previa al traslado son: dificultad respiratoria que empeora o con quejido, PCO2 mayor de 60 o PO2 menor de 60, apneas o medicaciones que deprimen el sistema nervioso central, como opioides o prostaglandinas. Para mantener la estabilidad, debe realizarse previo al traslado una radiografía de tórax para ver posición del tubo, descartar neumotórax, que siempre debe estar drenado previo al traslado. Realizar un estado ácido-base, aspiración de secreciones. Si el recién nacido es prematuro, evaluar requerimiento de surfactante y ver el respirador, primero colocarlo en el respirador y ver su adaptación al mismo. Durante el traslado se debe monitorear gasometría, manteniendo valores previos al traslado según la patología del recién nacido. Controlar el tubo, fijación y posición, utilizar parámetros mínimos del respirador para lograr ventilación y oxigenación adecuada, monitoreo de signos vitales.
En casos de deterioro brusco del paciente, pensar en extubación, introducción del tubo o bien un neumotórax. En la estabilización hemodinámica comenzamos con las vías. Siempre deben ser 2 vías, ya sea una central o periférica o 2 vías periféricas. En el recién nacido tenemos la accesibilidad del cordón umbilical. Usar siempre fijación transparente. Es de utilidad colocar un prolongador y llave de 3 vías para facilitar el acceso a las mismas para la administración de medicación. La vía central se utiliza siempre en pacientes hemodinámicamente inestables, dificultad respiratoria grave o prematurez extrema. Se prefiere la vía umbilical venosa y arterial. Se debe realizar siempre una radiografía de tórax previa al traslado. La inestabilidad vascular se da por un déficit en el funcionamiento cardíaco, por disminución del volumen de sangre o malformaciones congénitas que alteren la frecuencia cardíaca. Así reconocemos 3 tipos: un shock hipovolémico, cardiogénico o séptico. Los niños en shock toleran mal el traslado. Es importante durante la estabilización hemodinámica asegurarse una precarga adecuada. Por lo antes de indicar inotrópico, se debe realizar una expansión a 10 mililitros kilo. Si no responde, una segunda expansión. Si no responde, evaluar pérdida de sangre y eventualmente, previo al traslado, pasar glóbulos rojos sedimentados. Si después de esto no hay mejoría, comenzar con inotrópicos. La dopamina a 5 a 10 gamas kilo minuto, vía central, diluida en dextrosa o solución fisiológica, o dobutamina a 5 a 20 gamas por vía central. Las causas más frecuentes de hipotensión son hipotensión más anemia, transfundir con glóbulos rojos, hipovolemia más no anemia, pasar solución fisiológica. El shock cardiogénico, volumen, bicarbonato, dopamina o dobuta, shock séptico, todo lo anterior más antibióticos. Importante asegurar líquidos según patología y edad gestacional del paciente. A menor edad gestacional, el recién nacido requiere más líquido. En afícticos es un 2/3 del requerimiento y en pacientes con patología abdominal, mayor volumen. Durante el traslado se debe controlar los accesos vasculares permeables y la fijación. Control de ingresos y egresos, siempre registrarlos. Controlar signos vitales, frecuencia cardíaca, TA, diuresis y perfusión. Fijación de sondas, sonda vesical y drenajes. Evaluar el funcionamiento de las bombas y controlar el goteo de inotrópicos. Ahora hablaremos de la corrección de los problemas metabólicos. Sabemos que los niños recién nacidos, y más los recién nacidos pretérminos, son propensos a la hipoglucemia, por menor reserva de glucógeno. La corrección de la hipoglucemia se realiza con solución glucosada al 10%, 2 centímetros por vía endovenosa, a pasar 1 mililitro por minuto, y luego colocar un flujo de glucosa entre 4 y 6 miligramos kilo minuto. Otra alteración que hay que tener en cuenta es la hipocalcemia, sabiendo que el calcio normal es de entre 8 y 9 miligramos kilo, con calcio menor de 7, corregir con 1 o 2 mililitros por kilo de gluconato de calcio al 10%, no más de 5 mililitros en el recién nacido pretérmino y no más de 10 mililitros en el recién nacido término. El control de la temperatura es un tema importante durante el traslado, sobre todo en el recién nacido pretérmino. Se considera hipotermia por debajo de los 36.3 e hipertermia por encima de los 37.5. Sabemos que la termorregulación en el recién nacido está disminuida. La hipotermia aumenta el consumo de oxígeno, la actividad metabólica, genera vasoconstricción, acidosis metabólica y genera hipoperfusión tisular con hipoxemia e hipoglucemia. Los neonatos que mayor posibilidad de presentar hipotermia tienen son los recién nacidos pretérmino, los bajo peso al nacer, pequeños para la edad gestacional, después de una reanimación prolongada, neonatos con defectos de la pared abdominal, defectos del tubo neural y cardiopatías congénitas. Durante el traslado y previo al traslado, se debe enchufar la incubadora a la corriente eléctrica
para mantener en los menores de 1000 gramos entre 35 y 36 la temperatura de la incubadora, entre 1000 y 1500 gramos entre 34 y 35, entre 1500 y 2000 entre 33 y 34 grados, y mayores de 2000 gramos entre 32 y 33 grados, que es lo que debemos mantener la incubadora con esa temperatura. Solo debemos trasladar al paciente normotérmico. El traslado de la incubadora del paciente de incubadora a incubadora no debe ser más de 15 segundos. Cubrir la cabeza siempre con un gorrito y envolver con apósitos plásticos y minimizar la apertura de las puertas. Durante el traslado, asegurar la temperatura de la cabina de la ambulancia, evitar las ventanillas abiertas, enchufar incubadora a la alimentación eléctrica de la ambulancia, evitar abrir las puertas de la incubadora, controlar temperatura cada 15-20 minutos, y si cae la temperatura, aumentar esta no mayor a 0,5 grados cada 15 minutos. Debemos tener en cuenta, y esto es importante, que los neonatos se van a beneficiar con un traslado anticipado, organizado y coordinado que uno que priorice la velocidad sobre la estabilización y condiciones óptimas. Ahora hablaremos de la estabilización y traslado neonatal según patologías frecuentes. Patología quirúrgica. Dentro de este gran rubro tenemos generalidades que se ajustan a todas las patologías, empezando por la estabilización del paciente siguiendo las normativas generales que ya hemos hablado. Deben tener un ayuno estricto, una sonda orogástrica lo más gruesa posible y los líquidos entre 80 a 100 mililitros por kilo. Evaluar necesidades de electrolitos, según pérdidas, control de ingresos y egresos. Si las pérdidas son mayores a 20 mililitros por kilo, se debe reponer con solución fisiológica. Evaluación continua, hemodinámica siempre. Atresia de esófago. Es la falta de continuidad del esófago. El 90% cursa con fístula tráqueo-esofágica. Se reconocen 5 tipos y la más frecuente es la tipo 3 con fístula distal. Se coloca el paciente en decúbito dorsal semisentado. Si tiene fístula, colocar el paciente en decúbito ventral, ligero Trendelenburg. Colocar sonda Reprogl de aspiración continua con una sonda orogástrica y aspirar secreciones cada 10 minutos. La aspiración con secreciones cada 30 según necesidad. Evitar el CPAP o la ventilación para evitar pasaje de gas por la fístula, ya que produce distensión abdominal. Si requiere oxígeno, se coloca halo o cánula nasal de bajo flujo. Importante durante el traslado no conectar el goteo continuo de solución fisiológica a la sonda Reprogl. Gastrosquisis. Es el defecto paraumbilical de la pared abdominal que expone al exterior parte del contenido abdominal con cordón umbilical intacto. Para el traslado, colocar sonda orogástrica, ventilar al recién nacido para evitar la distensión de las vísceras, colocar vías, no canalizar cordón umbilical. El pH debe ser generoso, ya que pierden mucho líquido, casi a 100 mililitros por kilo, con cloruro de sodio a 3.000 equivalente y cloruro de potasio 2.000 equivalente. Controlar temperatura, controlar ingresos y egresos. Se debe cubrir con plástico estéril las vísceras expuestas, colocar al niño o bien colocar al niño dentro de una bolsa estéril hasta las axilas. Asegurar la buena irrigación del intestino durante el traslado, evitando la basculación de las mismas, para lo cual se coloca un aro hecho con vendas en la base y por fuera el nylon de tamaño similar a la circunferencia abdominal. Colocar antibióticos en el caso de que el traslado sea largo o bien si tenemos que esperar para el traslado. Durante el traslado es importante el buen anclaje de la incubadora y el niño para evitar la vascularización del defecto. Manejar bien balance ingreso y egreso, mantener una TEAR adecuada, reponer pérdidas y adecuar y sobre todo el control de la temperatura. Las vísceras expuestas pierden líquido y calor. Onfalocele.
Es el defecto central de la pared abdominal en la base del cordón umbilical por complicaciones del anillo umbilical por la a través del cual protruye contenido visceral, intestino, estómago e hígado. Puede o no acompañarse de otras malformaciones congénitas. Las condiciones de estabilización y traslado son similares a la gastrosquisis, excepto que no se da oxígeno a menos que el paciente presente dificultad respiratoria. Se debe tener especial cuidado en mantener la membrana que cubre las vísceras y nunca canalizar, obviamente, el cordón contraindicado. Oclusión intestinal. La atresia duodenal o atresia intestinal baja. Las medidas generales de estabilización son ayuna, sonda orogástrica, sonda vesical, balance ingresos y egresos, un plan a 100 mililitros por kilo, considerar intubación si la distensión abdominal dificulta la expansión torácica, solicitar previo al traslado RX de abdomen y laboratorio, reponer pérdidas. Enteritis necrotizantes. Se da más en recién nacidos pretérminos. Debe estar con ayuno, sonda orogástrica abierta, sonda vesical. Si la expansión torácica es difícil, realizar un drenaje peritoneal previo al traslado, siempre. 2 vías, un plan a 100 mililitros kilo, y según hematocritos transfundir con glóbulos rojos. Antibiótico y siempre control de temperatura. Si presenta neumoperitoneo, se debe realizar nuevamente, como dije, drenaje peritoneal descompresivo previo al traslado. Hernia diafragmática. Es el defecto del diafragma que permite la herniación de las vísceras abdominales dentro de la cavidad torácica, que genera hipoplasia pulmonar. Se debe intubar en salas de parto, no bolsear. Ventilar con presiones bajas y frecuencias respiratorias altas para mantener una PO2 entre 50 y 80. Colocar vías centrales, arteria y vena, controlar TA, siempre en percentilo entre 50 y 75 para la edad gestacional. Usar inotrópicos para mantener una TA acorde a la edad gestacional y un plan a 60 mililitros. Estos pacientes se deben trasladar sedados, generalmente con fentanilo o morfina, durante el traslado. Durante el traslado, evitar la hipoxemia y la hipotensión, dado que aumentan el riesgo de hipertensión pulmonar. Mantenerlos con parálisis muscular, el uso de becuronio está indicado, evitar estímulos externos, previa conversación con el conductor para evitar aceleración y desaceleraciones o baches. Considerar traslado con óxido nítrico cuando el índice de oxigenación es mayor a 25. Si durante el traslado presenta descompensación brusca, pensar en un neumotórax, drenarlo, o una hipertensión pulmonar, donde debemos tratar la hipotensión y la oxigenación. El neumotórax es la acumulación de aire en la pleura visceral y parietal. Como norma, se debe drenar todo neumotórax hipertensivo o no previo al traslado. Si el neumotórax se produce durante el traslado, se debe detener el móvil y realizar drenaje de urgencia con Avocat en el segundo o tercer espacio intercostal de media clavicular, colocar llave de 3 vías y una jeringa. Atresia de coanas, imperforación es la hiperforación total o parcial de las coanas. Durante el traslado, colocar cánula de Mayo, evitar oclusión de faringe, fijar la cánula para evitar el deslizamiento. Si no tenemos cánula, colocar chupete o tetina de silicona con un agujero en el extremo superior. Mielomeningocele. Defecto de la línea media con exposición del contenido del canal medular. Generalmente no requieren ventilación, se coloca el paciente en posición prona, cubrir el defecto con una bolsa plástica estéril para evitar pérdida de calor y evitar contaminación. Si el saco está roto, colocar antibióticos. No utilizar guantes de látex, produce alergias. Cardiopatías congénitas cianóticas. Son las malformaciones congénitas más frecuentes que se trasladan. Se realiza previo el diagnóstico previo a un test de hiperoxia, si es negativo, se inicia goteo de prostaglandina para mantener el ductus abierto.
Se gotea por vía central única, previo al traslado realizar RX de tórax y laboratorio. Evaluar necesidad de intubación, de acuerdo a la distancia y la edad gestacional. Debemos tener en cuenta que la prostaglandina genera apneas. La FiO2 será necesaria para mantener una saturación de acuerdo a la cardiopatía. Control de goteo de inotrópicos y prostaglandinas debe tener una vía segura, generalmente en el neonato, la arteria o vena umbilical. Prematurez extrema. Debemos saber que el traslado para estos pacientes es un medio hostil. En lo posible, realizar el traslado intrauterino. Se debe cuidar la temperatura, colocación de cubiertas plásticas y un colchón térmico en lo posible. Vía aérea permeable, evaluar surfactante previo al traslado. Si se encuentra en ventilación mecánica, colocar gases humidificados y calentados. Mezclas de gases para mantener una saturación entre 89 y 94%. Control de ingresos y egresos. Evitar aceleración y desaceleración de la ambulancia para evitar la hemorragia intraventricular. Recordar que durante el traslado debemos evitar las 7 H del transporte neonatal, que son la hipoglucemia, la hipotermia, la hipovolemia, la hipercalcemia, la hipocalcemia, la hipoxemia y la hipercapnia. Lo importante es que no debemos olvidar la documentación, la identificación, la fotocopia de la libreta sanitaria materna, el resumen de historia clínica, el consentimiento del traslado, y siempre debemos realizar una historia clínica del traslado mismo. La comunicación con los padres es fundamental. El traslado neonatal genera mucha ansiedad, por lo que es importante informar de los riesgos y beneficios del mismo. Muchas gracias.